Existe un patrón que ha destruido cada imperio importante en la historia. No fue la conquista, no fue la invasión, no fue la revolución, fue el colapso económico, específicamente el colapso de su moneda. Y sucede exactamente de la misma manera cada vez. Roma, el imperio que gobernó el mundo conocido durante 5 siglos, colapsó cuando su moneda se volvió inútil. España, que controló más oro y plata que cualquier nación en la historia, quebró repetidamente hasta que su imperio se disolvió. Gran Bretaña, que dominó el comercio global durante 200 años, perdió su imperio en una década después de que su moneda colapsara. 4 veces en la historia registrada, un imperio dominante ha seguido este patrón exacto. Expansión militar excesiva, gasto insostenible, devaluación monetaria o impresión de dinero, inflación, pérdida de confianza y colapso. Y cada vez, las personas en el poder creyeron que eran diferentes, que su imperio era especial, que las viejas reglas no se aplicaban a ellos. Se equivocaron cada vez. Y ahora, en 2025, Estados Unidos está siguiendo ese mismo patrón exacto, paso a paso, señal de advertencia por señal de advertencia. La única pregunta es si estamos cerca del comienzo, la mitad o el final. Esta es la historia de cómo los imperios se destruyen a sí mismos a través de su propia moneda, como le sucedió a Roma, España y Gran Bretaña, y porque cada señal de advertencia dice que está sucediendo de nuevo. Comencemos con Roma. El imperio que dominó Europa, el norte de África y Oriente Medio durante más de 500 años. En su apogeo, Roma controló 60 millones de personas en 3 continentes. Su ejército era incomparable. Su infraestructura era la más avanzada de la tierra. Su moneda, el denario, era confiable en todas partes, desde Britania hasta Egipto. El denario era una moneda de plata introducida en el 211 a.C. Contenía aproximadamente 4,5 gramos de plata pura. Durante siglos, mantuvo su valor porque el gobierno romano mantuvo su pureza. Cuando recibías un denario, sabías exactamente lo que obtenías. Plata pura, valor real. Esto creó confianza, y la confianza permitió a Roma financiar su expansión, pagar a sus soldados y construir su infraestructura. Pero los imperios son caros. Cada generación, las fronteras de Roma se expandían. Cada expansión requería más soldados, más fortalezas, más caminos, más administración, finalmente, más dinero del que Roma realmente tenía. Entonces hicieron lo que hace cada imperio cuando gasta más de lo que gana. Devaluaron la moneda. El emperador Nerón, gobernando del 54 al 68 después de Cristo, fue el primero en reducir significativamente el contenido de plata del denario. Necesitaba financiar su estilo de vida lujoso y costosas campañas militares. Así que ordenó a las secas reducir el contenido de plata del 100% al 90%. Ese 10% extra, pura ganancia para el emperador. Podía acuñar 11 monedas con la plata que solía hacer 10. Más monedas en circulación, misma cantidad de plata. Eso es inflación. Pero 90% de plata todavía era sustancial. La verdadera destrucción llegó más tarde. Para el momento en que el emperador Caracalla gobernó en el 211 después de Cristo, el denario había caído al 50% de plata. Mitad valor real, mitad metal base. Para el 265 después de Cristo, bajo el emperador Galieno, había caído a solo 5% de plata. Una moneda que alguna vez fue plata pura ahora era 95% metal sin valor con un delgado recubrimiento de plata. Piensa en lo que eso significa. Si eras un soldado romano en el 265 después de Cristo recibiendo tu paga en denarios, te estaban pagando con monedas que valían 1/12 parte de lo que los soldados ganaban 2 siglos antes. El gobierno te decía que nada había cambiado. Las monedas aún decían denario. Aún tenían el rostro del emperador. Pero el poder adquisitivo había colapsado. Los precios explotaron. Lo que costaba un denario en el 200 después de Cristo costaba 50 denarios para el 300 después de Cristo. Los agricultores dejaron de vender alimentos por monedas y exigieron trueque en su lugar. Los soldados se negaron a luchar a menos que se les pagara en oro o bienes. Los recaudadores de impuestos no podían cobrar impuestos porque la moneda no tenía valor. Todo el sistema económico se paralizó. Y aquí está la clave. Esto no fue causado por invasión extranjera. Las fronteras de Roma aún estaban defendidas. Esto no fue causado por plagas o desastres naturales. Esto fue autoinfligido. El gobierno romano destruyó su propia moneda para financiar gastos que no podía permitirse. Y cuando la moneda murió, el imperio murió con ella. Para el 476 después de Cristo, el imperio romano de Occidente colapsó oficialmente.
No porque las tribus germánicas fueran más fuertes, sino porque Roma ya no podía pagar a sus ejércitos, no podía financiar su administración, no podía mantener su infraestructura. La moneda había sido devaluada hasta la irrelevancia, y todo lo construido sobre esa moneda colapsó. El patrón estaba completo. Expansión militar, gasto insostenible, devaluación monetaria, inflación, pérdida de función económica, colapso. Roma probó el patrón. Y cada imperio desde entonces lo ha repetido. Ahora saltemos adelante 12 siglos. España, 1500. El imperio español apenas está comenzando su edad dorada. Cristóbal Colón ha abierto el Nuevo Mundo. Hernán Cortés ha conquistado a los aztecas. Francisco Pizarro ha conquistado a los incas. Y España ahora controla los territorios más ricos de la tierra. En 1545, exploradores españoles descubrieron el Cerro Rico en Potosí, en lo que ahora es Bolivia. Esta no es solo una mina de plata. Es el depósito de plata más grande jamás descubierto. Durante el próximo siglo, Potosí producirá casi la mitad de la plata del mundo, millones de libras de ella. Barcos cargados de plata cruzan el Atlántico, llenando las arcas españolas con riqueza más allá de la imaginación. España acuña esta plata en monedas. El dólar español se convierte en la primera moneda verdaderamente global. Se usa desde Europa hasta Asia. Es confiable, es pura y hay un suministro interminable. España se convierte en el imperio más rico y poderoso de la tierra. En su apogeo, el imperio español controla territorios en todos los continentes habitados. El sol nunca se pone en las posesiones españolas. Y luego, exactamente como Roma, se destruyen a sí mismos. Porque hay una paradoja con el dinero. Más dinero no te hace más rico si todos tienen más dinero. Cuando España inunda Europa con plata, los precios suben. Lo que costaba una moneda de plata en 1500 cuesta 10 monedas para 1600. La plata no se ha vuelto menos pura. Simplemente hay muchísimo más de ella. Eso es inflación. España está importando tanta plata que está destruyendo el valor de la plata misma. Y peor aún, España no está produciendo nada. No están construyendo industrias. No están innovando. Solo están extrayendo riqueza de las colonias y gastándola en guerras, palacios y bienes de lujo importados de otros países. La plata fluye desde las Américas y fluye de vuelta hacia Francia, Inglaterra y los Países Bajos para pagar bienes que España no produce. Para finales de los 1500, los reyes de España se están ahogando en deudas. El rey Felipe II, gobernando de 1556 a 1598, hereda una deuda masiva de su padre Carlos V. 36 millones de ducados de deuda. Y en lugar de recortar gastos, Felipe pide más prestado. Lucha guerras en múltiples frentes contra el Imperio Otomano, contra rebeldes protestantes en los Países Bajos, contra Inglaterra. Y cuando la deuda se vuelve impagable, incumple. En 1557, Felipe II declara bancarrota y suspende todos los pagos de deuda. Este es el primer incumplimiento soberano en la historia moderna. Pero no es el último. España incumple nuevamente en 1560, nuevamente en 1575, nuevamente en 1596. 4 incumplimientos en 40 años. A pesar de controlar la mitad de la producción mundial de plata, España no puede pagar sus deudas. Cada incumplimiento destruye la confianza. Los prestamistas se niegan a prestar a España. Las tasas de interés sobre las deudas españolas se disparan. Y el gobierno responde devaluando la moneda. Comienzan a acuñar monedas con menos plata. Introducen monedas de cobre que se supone valen tanto como las monedas de plata. Nadie lo cree. La moneda pierde credibilidad. Para los 1600, España está en declive terminal. El ejército no puede ser financiado. Las colonias comienzan a separarse. Y cuando termina la Guerra de los 30 años en 1648, España firma la Paz de Westfalia, que marca el comienzo del fin. Para 1700, el Imperio Español está esencialmente terminado. El país que alguna vez controló la riqueza del mundo se había gastado y endeudado hasta la irrelevancia. El patrón nuevamente. Entrada masiva de riqueza, exceso de gasto gubernamental, endeudamiento excesivo, inflación monetaria, incumplimientos repetidos, pérdida de confianza, colapso. España demostró que incluso recursos interminables no pueden salvar a un imperio de la mala gestión fiscal. Ahora llegamos a Gran Bretaña. El imperio que duró más tiempo, se extendió más lejos y controló más riqueza que Roma o España combinadas. En su apogeo en 1922, el Imperio Británico gobernaba 458 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, una cuarta parte de la tierra del mundo.
El sol nunca se ponía en el Imperio Británico, y la libra esterlina británica era la base de todo. Durante más de 2 siglos, la libra fue la moneda de reserva mundial. Más del 60% del comercio mundial se facturaba en libras. El patrón oro anclaba todo. Una libra esterlina podía cambiarse por una cantidad fija de oro. Esto creaba confianza, estabilidad y poder. Pero los imperios se construyen sobre crédito, y el crédito tiene que ser reembolsado. Gran Bretaña financió su imperio mediante préstamos, bonos gubernamentales, deuda para financiar guerras, colonias, infraestructura, administración. Mientras la libra mantuviera su valor, esto funcionaba. Pero luego llegó la Primera Guerra Mundial. En 1914, la deuda nacional de Gran Bretaña era de 650 millones de libras. Y para 1919, después de 4 años de guerra total, había explotado a más de 7.000 millones. Eso es un aumento de 10 veces en 5 años. Para financiar la guerra, Gran Bretaña había pedido prestado a todos, de sus propios ciudadanos, de Estados Unidos, de cualquiera que prestara. Pero la guerra también forzó a Gran Bretaña a abandonar el patrón oro. En 1914, cuando estalló la guerra, el gobierno suspendió la convertibilidad al oro. Tenían que imprimir dinero para financiar el esfuerzo de guerra. No podían mantener el respaldo del oro mientras lo hacían. La libra se convirtió en una moneda fiduciaria respaldada por nada más que la promesa del gobierno. Después de la guerra, Gran Bretaña intentó volver al oro. En 1925, Winston Churchill, entonces canciller del Tesoro, puso a Gran Bretaña de vuelta en el patrón oro al tipo de cambio anterior a la guerra. Esto fue un error catastrófico. La libra estaba sobrevaluada. Las exportaciones británicas se volvieron no competitivas. El desempleo se disparó. Y el gobierno tuvo que mantener tasas de interés altas para defender la moneda, lo que aplastó el crecimiento económico. Para 1931, Gran Bretaña fue forzada a abandonar el oro nuevamente, permanentemente. Esta vez, la libra fue devaluada y la confianza en la moneda británica comenzó a erosionarse. Pero la verdadera destrucción llegó después de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña entró a la Segunda Guerra Mundial ya profundamente endeudada. La guerra lo costó todo. Para 1945, la deuda nacional de Gran Bretaña había alcanzado el 270% del PIB. El imperio se había arruinado para ganar la guerra. Ciudades enteras estaban en ruinas. La economía estaba destrozada. Y Gran Bretaña debía deudas masivas a Estados Unidos. En 1944, mientras la guerra aún estaba en curso, la conferencia de Bretton Woods rediseñó el sistema financiero global. La libra esterlina británica fue oficialmente reemplazada como la principal moneda de reserva del mundo. El dólar estadounidense tomó su lugar. Gran Bretaña luchó desesperadamente para preservar el estatus de la libra, pero había terminado. Tenían la deuda, pero no el oro ni la economía para respaldar su moneda. Lo que siguió fue un declive lento y humillante. En 1947, Gran Bretaña intentó hacer la libra convertible nuevamente. El experimento duró 6 semanas antes de que una corrida sobre la moneda los obligara a imponer controles nuevamente. En 1949, la libra fue devaluada en un 30%. En 1967, fue devaluada nuevamente. Cada devaluación destruyó ahorros, aplastó la confianza y señaló al mundo que Gran Bretaña ya no era una potencia de primer nivel. Mientras tanto, el imperio se desintegraba. India obtuvo la independencia en 1947. Egipto nacionalizó el Canal de Suez en 1956. Y la respuesta militar de Gran Bretaña fue un fracaso humillante. Colonia tras colonia se separó, no porque fueran conquistadas por fuerzas externas, sino porque Gran Bretaña ya no podía permitirse mantenerlas. Para los años 70, Gran Bretaña estaba al borde de convertirse en un estado fallido. La inflación alcanzó el 25%. El gobierno fue a pedir ayuda al FMI para un rescate. La libra, que alguna vez fue la moneda de reserva del mundo, ahora era un símbolo de declive. El imperio que controlaba una cuarta parte de la tierra la había perdido toda en 30 años. No por derrota militar, sino por colapso monetario y deuda. El patrón una vez más. Deuda de guerra, devaluación monetaria, pérdida de estatus de reserva, devaluación, inflación, colapso imperial. Gran Bretaña demostró que incluso el imperio más fuerte puede caer en una sola generación cuando su moneda falla. Lo que nos lleva a ahora. Estados Unidos, el imperio actual, la moneda de reserva actual. Y cada señal de advertencia que destruyó a Roma, España y Gran Bretaña está parpadeando en rojo. Comencemos con la moneda. El dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial desde 1944.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods hizo del dólar el estándar global. Estaba respaldado por oro, $35 por onza. Otras naciones vincularon sus monedas al dólar, y el dólar era tan bueno como el oro, literalmente. Pero al igual que Roma, al igual que Gran Bretaña, Estados Unidos comenzó a gastar más de lo que tenía. La guerra de Vietnam, los programas de la Gran Sociedad, bases militares en todo el mundo. Para los años 60, gobiernos extranjeros notaron que Estados Unidos estaba imprimiendo más dólares de los que tenía oro para respaldarlos. Francia, bajo Charles de Gaulle, comenzó a exigir oro a cambio de dólares. Otras naciones siguieron. El oro estaba saliendo de Fort Knox. El farol estaba siendo descubierto. En 1971, el presidente Nixon cerró la ventana del oro. No más respaldo de oro. El dólar se convirtió en una moneda fiduciaria pura, igual que el denario romano devaluado, igual que la libra después de 1931, respaldada por nada más que confianza y la promesa del gobierno. Al principio parecía estar bien. El sistema del petrodólar establecido en los años 70 creó demanda artificial de dólares porque el petróleo se cotizaba en dólares a nivel mundial. Pero el gasto nunca se detuvo. La deuda siguió creciendo. En 1980, la deuda nacional de Estados Unidos era de 900.000 millones. Para el 2000, eran 5.6 billones. Para el 2020, eran 27 billones. Hoy, en 2025, supera los 36 billones. Eso es un aumento de 40 veces en 45 años. Y se está acelerando. Pero la deuda es solo parte de la historia. Como Roma devaluando el denario, como España inundando el mundo con plata, Estados Unidos está imprimiendo dinero. Desde 2008, la Reserva Federal ha creado billones de dólares de la nada. Flexibilización cuantitativa, lo llaman, necesario para estabilizar la economía. Durante el COVID, imprimieron más de 4 billones en 2 años. Más dinero creado que en el siglo anterior combinado. Y al igual que cada imperio anterior, nos dijeron que no causaría inflación. Que la economía moderna había resuelto los viejos problemas, que éramos diferentes. No lo somos. La inflación llegó al 9% en 2022. La inflación real, los precios que realmente pagas por comida, vivienda, atención médica, es mucho más alta. El dólar está siendo devaluado lentamente al principio, pero el patrón siempre se acelera. Y al igual que Gran Bretaña, Estados Unidos está perdiendo el estatus de moneda de reserva. En el 2000, más del 70% de las reservas globales se mantenían en dólares. Hoy es el 58% y cayendo. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y nuevos miembros están construyendo activamente alternativas. Están comerciando en monedas locales, creando nuevos sistemas de pago, reduciendo la dependencia del dólar. China y Rusia están comprando oro agresivamente. Los bancos centrales de todo el mundo están diversificando fuera de los dólares. El mundo se está preparando para que el dólar pierda su dominio, tal como se prepararon para la caída de la libra. El patrón es inconfundible. Y aquí está la parte más peligrosa. Estados Unidos tiene el mismo problema que Roma. Sobreextensión militar. Estados Unidos mantiene casi 800 bases militares en más de 70 países. El presupuesto de defensa supera los 800.000 millones anuales. Las guerras en Irak y Afganistán costaron más de 8 billones. El imperio es caro, y se está financiando con deuda y dinero impreso. Igual que Roma no podía pagar a sus legiones con monedas devaluadas, igual que España no podía financiar su ejército después de incumplimientos repetidos, igual que Gran Bretaña no podía mantener su imperio después del colapso monetario, Estados Unidos se está quedando sin tiempo. El patrón es absoluto. Y estamos en la etapa 5, dirigiéndonos rápidamente hacia la etapa 6. Entonces, ¿qué sucede después? La historia nos da 3 resultados posibles. Primero, declive controlado. Gran Bretaña después de 1945 perdió el imperio, perdió el estatus de moneda de reserva, experimentó devaluación dolorosa e inflación, pero el país no desapareció. Se ajustó a ser una potencia de segundo nivel. Un declive lento y humillante, pero no un colapso total. Segundo, colapso caótico. Roma en el siglo V. La moneda se vuelve inútil, el gobierno pierde el control, el imperio se fragmenta. Siguen edades oscuras. Este es el peor escenario, un colapso sistémico completo, no solo económico sino social y político. Tercero, reinicio y reestructuración. Se establece un nuevo sistema monetario, tal vez respaldado por oro nuevamente. Tal vez surja una nueva moneda de reserva. El yuan de China, una canasta de monedas, monedas digitales. El viejo sistema muere,
pero algo nuevo lo reemplaza relativamente rápido. Doloroso, pero sobrevivible. Estados Unidos está en la encrucijada. La deuda no puede ser reembolsada. No a los niveles actuales, no con el gasto actual. Las únicas opciones son incumplimiento, inflación o reestructuración. El incumplimiento destruiría la hegemonía del dólar instantáneamente. La inflación ya está sucediendo y probablemente se acelerará. La reestructuración requiere voluntad política que actualmente no existe. Y esto es lo que lo hace diferente de Roma, España o Gran Bretaña. Esos eran imperios regionales. El dólar estadounidense es la moneda de reserva global. Cuando el denario romano colapsó, afectó al imperio romano. Cuando el dólar colapse, afecta al mundo entero. Cada banco central, cada acuerdo comercial, cada mercado financiero. La economía global interconectada amplifica tanto el impacto como el caos. Pero el patrón dice que viene. No por predicción, sino por precedente. 4 imperios, 4 colapsos monetarios, 4 secuencias idénticas. Las matemáticas del imperio son implacables. Puedes retrasarlo, puedes negarlo, pero no puedes evitarlo. Roma devaluó su moneda para pagar a sus legiones. El denario murió. El imperio cayó. España inundó el mundo con plata. La inflación destruyó su riqueza. El imperio declinó. Gran Bretaña pidió prestado para luchar 2 guerras mundiales. La libra colapsó. El imperio se disolvió. Y ahora Estados Unidos imprime billones, tiene déficits interminables y cree que es diferente. No es diferente. El patrón no se preocupa por el excepcionalismo estadounidense. No se preocupa por la fuerza militar o el avance tecnológico. El patrón es económico, y las leyes económicas son tan absolutas como las leyes físicas. No puedes imprimir riqueza. No puedes pedir prestado para siempre. Y no puedes devaluar tu moneda sin destruir tu imperio. 4 imperios, 4 colapsos, 4 patrones idénticos. La única pregunta que queda es el momento. ¿Cuánto falta para la etapa 6? ¿Cuánto falta para que el mundo pierda la confianza en el dólar? ¿Cuánto falta para que el imperio americano siga a Roma, España y Gran Bretaña en los libros de historia? El patrón dice que estamos cerca. La deuda dice que estamos cerca. La impresión de dinero dice que estamos cerca. Y la historia, que ha visto esta secuencia exacta destruir 4 imperios antes, dice que el final es inevitable. La única variable es qué tan rápido sucede y qué tan doloroso es.